Hola a todos, saludos del señor Sea. El día de hoy vamos a hablar de la nueva actualización del Fondo Monetario Internacional con respecto al crecimiento del PIB de las principales economías mundiales. Si has estado acompañando los videos, sé que al principio del año hablamos de que iba a ser un año de recesión. Bueno, la recesión existe y está vigente, pero no es una recesión bastante fuerte en la que esté dejando todas las economías por el piso, así que en abril el Fondo Monetario Internacional actualizó sus previsiones de crecimiento para el año 2023. Y bueno, el día de hoy, entre tantas cifras que hay, vamos a hablar de cuánto van a crecer las principales economías del mundo. Y sí, algunas ya no van a tener valores negativos y van a tener un crecimiento un poco mayor del esperado al principio del año. No hay ningún orden en especial, vamos a ir hablando de mayor a menor en el top 10 de las economías más grandes, por supuesto, o inclusive vamos a hablar de las 15 quizá, porque yo creo que es una información bastante importante dependiendo en dónde te encuentres. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores que pueden cambiar esto, puede haber una escalada en la guerra de Ucrania, China con Taiwán también es otra preocupación. Tenemos que ver cómo reacciona Estados Unidos ante las siguientes cifras que van a ir sacando el Banco Central. Así que nada de esto es totalmente cierto, pero el Fondo Monetario Internacional, así como muchas otras fuentes de información, nos mantienen actualizados. Así que vamos ahí. El primer país es Estados Unidos de América. La economía más grande del mundo actualmente va a registrar para este año un crecimiento del 1.6% de su economía. Es bajo, sí, ellos están acostumbrados a crecer un poco más y quiero recalcar, como siempre les he dicho, que las economías desarrolladas tienden a crecer menos que las economías emergentes. ¿Por qué? Porque no tienen tanto margen de crecimiento en su economía. Entonces es más fácil, vamos a hacer la comparación. Un niño de 10 años lógicamente crece más que una persona de 16, 17 años. ¿Por qué? Porque tiene más para dónde crecer. Con eso en mente, vamos al siguiente. El segundo país más grande actualmente en PIB es la República de China. Y este año va a tener un crecimiento del 5.2%. Es bastante alto, diríamos. ¿Por qué? Porque es el que más va a crecer prácticamente de los que les traigo en esta tabla. Pero tenemos que acostumbrarnos a que China los últimos años ha tenido crecimiento cerca del 10% generalmente. Ellos están acostumbrados a tener este crecimiento y este año, después de la reapertura de sus mercados y la reapertura de su economía y su parque industrial, se planea esta recuperación en el escenario chino. El siguiente es Japón. Ellos van a reportar un crecimiento del 1.3% en su economía. Japón es igual una economía que se considera ya desarrollada, entonces no tiene tanto margen de crecimiento como por ejemplo China o la India. La número 4 vamos a hablar de Alemania, el gigante europeo. Ellos van a representar una contracción de su economía del 0.1%. Tenemos que caer en cuenta que este año que pasó y este año que está en camino han sido unos años difíciles para Europa en general. Y claro, la cabeza, el país quizá más importante de la Unión Europea, que es Alemania, es quien más sufre y más acarrea estos gastos y costos que están influenciando el tener una guerra en su continente. Les estoy hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, que esperemos que acabe pronto y de la mejor manera posible. No queremos una escalada en el conflicto. Ahora, el país de los grandes que más va a crecer es la India, con 5.9% de crecimiento en el PIB este año. Además, escuché, no puedo verificar esta información, pero dicen que la India superó ya a China en población. Esto es algo bastante, no voy a decir preocupante, sino inquietante. ¿Por qué? Porque son dos potencias que están prácticamente una al lado de la otra y tienen muchas zonas de conflicto. Tenemos unas zonas de conflicto territoriales que han estado por muchos años en una especie de disputa con los hindús, con los chinos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto y esto puede ser también un motor y un desencadenante de algún tipo de alianzas regionales. Vamos a ver qué pasa con esta rivalidad a futuro. El siguiente en nuestra lista es el Reino Unido. El Reino Unido también se va a contraer un 0.3%. Me atrevo a decir que son por los mismos motivos que tiene Alemania. Al estar en Europa son países que sufren bastante con el actual conflicto, ya sea por los precios de combustibles, por el tema logístico y sobre todo por una inflación. Los siguientes países también son europeos. Vamos con Francia. Francia va a tener un crecimiento del 0.7%. Francia, por suerte, no tendrá un crecimiento negativo, pero su crecimiento también es bastante pequeño comparado a lo que suele ser. A eso hay que sumarle los problemas políticos que está teniendo el gobierno de Macron. Así que vamos a ver cómo se desarrolla Francia en este complicado escenario.
El siguiente partido es el siguiente país es Italia, también con un 0.7% de crecimiento. Recuerden que estamos hablando en orden de cuáles son los países más grandes. No se olviden que un porcentaje no es todo lo que va a crecer. Un porcentaje simplemente es una medida de su propio tamaño. El siguiente país es Canadá con 1.5%. Sí, la economía canadiense y estadounidense no van a tener la recesión que se esperaba a principio de año, pero sus crecimientos aún van a seguir siendo bajos. En general, todos los crecimientos que les estoy dando son bastante bajos en comparación a lo que ellos suelen tener. El siguiente es mi querido país Brasil, 0.9% de crecimiento. Un país que está bastante golpeado por la inflación, por la devaluación de su moneda y sobre todo saliendo de una pandemia bastante difícil. Ahora, con el nuevo gobierno de Lula, vemos que Lula quiere poner de nuevo a Brasil en el ámbito internacional y está de nuevo enfocándose en mantener relaciones diplomáticas con bastantes países. Esa es una prioridad que tiene de momento Lula, así que hace negocios bastante con China, que es su principal socio económico, pero al mismo tiempo no descuida a los Estados Unidos ni los mercados europeos. Vamos a ver qué pasa con mi querido Brasil. Y una buena noticia es que el último informe de inflación que se tuvo quedó un poco menor de lo que se esperaba, así que se espera que la economía empiece a mejorar y con ello los mercados financieros. Ya sabes que si te interesan los mercados financieros, en el canal tenemos muchos videos que no puedes perderte. Es un tema que tocamos bastante y que estaremos constantemente actualizándolo. El siguiente, este país es un poco polémico actualmente, es la Federación Rusa. Va a tener un crecimiento del 0.7% en su economía. No recuerdo exactamente el número al principio del año, pero se estimaba que iba a tener una contracción económica. Y ahora nos muestran que está creciendo. Realmente no está siendo afectada por las medidas como nosotros esperábamos. No lo sabemos, pero vamos a ver cómo se desarrolla aún el conflicto. Este conflicto aún tiene mucho para dar y por supuesto que no podemos anticiparnos a qué va a pasar. Aún siempre queda la opción de que el conflicto escale bastante. El siguiente país del que vamos a hablar es la República de Corea, que va a tener un crecimiento de 1.5%. Un país pequeño, pero bastante tecnológico e industrializado. Es un país que me gusta bastante y que me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque se encuentra entre otras potencias económicas y aún así ha logrado crecer económicamente en un tiempo bastante bueno. El siguiente es Australia, 1.6% de crecimiento. Esa es una zona que también depende mucho de la logística y del comercio internacional. Así que bueno, no está exento de lo que está pasando en el mundo y sus mercados financieros. Y su mercado de capitales va a verse muy influenciado con lo que pasa en Europa y en Estados Unidos. El siguiente es mi querido México. Tenemos ahora uno de los países de habla hispana, bueno, el siguiente también, pero este es latinoamericano, así que México va a tener un crecimiento del 1.8%. Hace unos meses les dije que la economía de México había sobrepasado finalmente a la economía de España. Así que bueno, podemos ver que a México le está yendo bastante bien. En estos días vamos inclusive a hablar de otros indicadores económicos en los que también vi que México está bastante estable en comparación a otros países que, como les digo, no está yendo bien en la economía mundial. Y el siguiente país es, por supuesto, mi amada España, donde tuve la suerte de estar un tiempo. Este lindo país va a crecer 1.5% en su economía. Es un país que de todos modos, si comparamos con los otros grandes en Europa, es el que más está creciendo. Va a crecer más que Alemania, más que Italia y más que Francia. Así que bueno, vamos a ver cómo termina este año y la próxima actualización que haya del Fondo Monetario Internacional prometo traérselas para mantenerlos siempre informados y por supuesto ver cómo se puede aprovechar estas situaciones. Claro que un crecimiento en un país específico, no te puedo decir ándate allá a invertir, no, pero es bueno saber este tipo de crecimientos y cómo se va a desarrollar las regiones mundiales para saber cómo puedes hacer a localizar tus activos internacionales, ya sea en fondos de inversión o inclusive en renta variable. Así que no pienses que este contenido es solo por hacer ranking o solo económico, también puede influenciarte a ti. Bueno, saludos del señor Sea. Abrazo a todos.